hemos cumplido 20 años y sería muy bueno que en el 2030 pudiéramos decir fa 20 anys que tenían 20 anys, como decía también Juan Manuel Serrat. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para poder ir cumpliendo años e ir cumpliéndolos juntos. Y justamente porque tenemos 20 años, nos preguntábamos cómo celebraremos esos 20 años, y la idea era la de alguna manera, retomar el sentido originario de la Fundación, porque nosotros nacimos con la idea de que la tarea de la empresa era crear una buena sociedad, porque una buena empresa, si es una empresa ética, sale ganando por todos los conceptos, y porque la sociedad con empresas éticas tiene bienes públicos. Del lado de la empresa y del lado de la sociedad, que las empresas sean buenas es siempre un bien y es siempre un beneficio. Creo que lo que nos une es que queremos juntos muchas cosas. Y esas cosas que queremos son, como ha dicho Emilio, revitalizar las empresas para crear una buena sociedad. ¿Cuál es la meta de la economía y de la empresa? ¿Cuál es la tarea de la economía y de la empresa? ¿Qué es lo que queríamos hacer durante este tiempo? Eso es lo que hemos intentado delinear durante 20 años y esa era la idea, es ver cómo revitalizar las empresas para cumplir esa tarea que creemos que es la de la economía y la de la empresa, que es crear buenas sociedades y cómo hacerlo. La primera cuestión sobre la que tenemos que pensar y pensar de nuevo a fondo, si queremos sacar cuál es el sentido originario de la actividad económica y empresarial, qué significa el marco económico, las actividades económicas y los conocimientos de la, después, ciencia económica, de la economía como saber, para tocar fondo. ¿Qué es eso de la economía? Porque esa es la cuestión básica. Por eso, a diferencia de la empresa, que es un operador, ¿qué es eso de la economía? Porque la economía es una actividad humana desde muy antiguo. Lo que pasa es que los tipos de economía han variado, pero economía ha habido siempre. Y yo creo que esto hay que pensarlo siempre, hasta por comparación, para entendernos a nosotros mismos. La economía es una actividad que en sus orígenes, incluso de estudio, como todos sabemos, el primer tratado de economía, y hay que volverlo a decir siempre, está en la política de Aristóteles. Por lo tanto, quiere decir que ya Aristóteles, en su ética política o en su política ética, reflexionó sobre la primera estructura de la actividad económica. Por lo tanto, para poder hablar de la meta de la economía y de la empresa, podemos detectar que la meta, el marco de esa actividad, tenía un sentido, y ese sentido era la buena sociedad de su época. Por lo tanto, no se puede entender la economía si no es dirigida a la buena sociedad. La economía tenía como función prioritaria, pues para resumir, dos cosas fundamentalmente. Primero, la satisfacción de las necesidades, que a algunos ahora les suena chino dentro de la economía. ¿De verdad la meta de la economía y de la empresa tiene que ver actualmente con la satisfacción de las necesidades o no? Es una cuestión de fondo. Y segunda, el bien de la ciudad, el bien de la polis, el bien de la sociedad en el sentido tradicional. Es decir, el bien común, que se suele decir. Esas son las dos finalidades. Por lo tanto, primer gran modelo, podemos decir, el clásico, siempre ha habido una ética pública, siempre, que ha enmarcado las actividades económicas, como que la actividad económica, la economía, la oikonomía, que era la administración de la casa, tenía que estar al servicio de la satisfacción de las necesidades y del bien común de esa sociedad. A diferencia, recordemos, de la crematística, término interesante que utiliza Aristóteles para distinguirlo. La crematística no está al servicio de la satisfacción de las necesidades ni al servicio del bien común de la sociedad. La crematística está para crear riqueza y esa riqueza es ilimitada. Sin embargo, la satisfacción de las necesidades y el bien común es de necesidades limitadas. La economía moderna rompe radicalmente con casi todas las cosas que acabamos de decir, con casi todas. Con lo que no rompe es con que el marco es también el de que la meta es una buena sociedad. Lo que cambia es la ética pública moderna, pero los clásicos modernos y la mayoría, hay algunos que no, que lo dicen explícitamente por las razones rápidamente que vemos a continuación, pero
La estructura de la economía moderna nace y prosigue en la mayoría de los economistas, incluso en sus autobiografías, dicen reiteradamente, prácticamente la totalidad, que ellos han hecho economía para mejorar la sociedad, para adquirir un nuevo orden más justo. Bueno, pues entonces eso es porque estaban imbuidos de una ética pública moderna, eso sí, diferente a la clásica por diversas razones. ¿Dónde están las novedades? Fundamentalmente en que cambia la estructura de esa ética. La ética, en vez de ser una ética holista, en vez de ser una polis, un todo, donde somos una comunidad, surge la ética pública moderna, que es contractualista y por lo tanto es individualista, donde todo funciona en la economía, funciona por pactos, por contratos, que los hacen los diversos agentes, y esa es la expresión famosa y reiterada de la economía moderna. Uno entra en relación con los demás, contrata con los demás, cada unidad, pero eso es porque pensamos, los modernos, que el individuo es el átomo, el individuo básico, que establece relaciones contractuales con los demás, porque así sacamos mejores ventajas, somos presuntamente más eficientes y resolvemos mejor los problemas. Luego, la primera función de la economía es el ejercicio de unas ciertas libertades para satisfacer deseos de acuerdo con la adquisición de bienestar. Luego, libertad y bienestar son dos componentes de la nueva figura de la buena sociedad. Pero todo el mundo piensa en este modelo que es así como se logra la buena sociedad. Por lo tanto, sigue siendo vigente la conexión entre lo que es la actividad económica y empresarial originaria con la buena sociedad. Lo que ocurre es que en la modernidad surge un frente contra este que yo acabo de expresar, que pensaba que era el proceder normal. Sobre este frente se han construido grandes construcciones económicas contemporáneas. Es lo que se ha denominado el gran cisma moderno, porque frente a este orden que yo acabo de decir, que confía en una armonía, frente a esto surgen los críticos. La otra gran es el cisma moderno, y surgen los críticos diciendo, no, pero es que esto no es suficiente, a esto le falta horizonte. ¿Qué se entiende por una buena sociedad? Este debate, porque quizá hoy volvemos a dar por supuesto que es una buena sociedad, pero ¿de verdad sabemos lo que es una buena sociedad? ¿O hemos confiado en algo que nos viene dado, nos movemos en los mecanismos y luego discutimos solo de los mecanismos? Algo así como si, supongamos, ya sé que es una comparación, sobre la pena de muerte, supongamos, la gente discutiera, no, es mejor la guillotina, no, es mejor la horca, no, es mejor la silla eléctrica, no, y todo el mundo empezará a discutir qué es mejor, si la guillotina. Eso es lo que nos pasa también en economía, que no hacemos más que subir los precios, no, pues ahora inflación, ahora. Oiga, eso en definitiva es secundario. Mientras sigamos pensando que es una buena sociedad, lo mismo o no lo pensemos, no tocamos fondo, da igual, porque estaremos simplemente dando por supuesto. Lo que hay que ver es si la pena de muerte merece la pena o no merece la pena, si es por revancha, si es por ejemplaridad, si tiene diversos tipos de razón. Si no, lo único que discutiremos es la silla eléctrica, lo otro. Es decir, mecanismos. ¿Pero los mecanismos para qué? Esta es a mi modo de ver la cuestión de fondo, que no tenemos tiempo de más cosas, pero entonces surge la alternativa, por así decir, la alternativa de un pensamiento que nos hace pensar a fondo el sentido originario, el horizonte de la economía. ¿Para qué esos mecanismos económicos? Y entonces surge una ampliación del horizonte, por lo menos de reflexión. Es verdad que eso ha conducido o condujo históricamente a fórmulas autoritarias del ejercicio de la autonomía, con fracasos históricos que hemos de aprender. Pero hay posiciones de diverso género. Por ejemplo, por nombrar una, que ha sido una vía de intersección de esos debates a los que nos dedicábamos en nuestros tiempos juveniles, y que ha sido, por así decir, la socialdemocracia en el sentido estructural, que ha conducido a los grandes consensos
de lo que yo llamaría, por abreviar y avanzar, las instituciones. Así como nosotros debatíamos en nuestros tiempos sobre el sentido de la economía, la meta de la economía, una buena sociedad, y siempre tenía que ser debatido sobre qué significa una buena sociedad. La socialdemocracia en este sentido nos impulsa a pensar sobre las instituciones económicas, más que los sistemas económicos. Lo importante no es los sistemas actualmente, porque nos movemos en un marco económico donde lo que hemos aprendido es que ni solo mercado ni solo Estado, que son instituciones que han surgido para resolver problemas de esa dinámica económica y empresarial que es el juego de nuestra sociedad. Si queremos una buena sociedad, tenemos que tener el mejor instrumental, las mejores instituciones. Y cada institución puede servir para una finalidad determinada. Y esa finalidad determinada puede ser cubierta, mejor o peor, por una de esas instituciones, o sola o apoyada por la otra institución, y viceversa. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo con la historia, poco a poco, incluso con las grandes creaciones de los nuevos impulsos económicos de los grandes economistas. Por tanto, paso último, yo creo que el gran aprendizaje de la meta de la economía y de la empresa para una buena sociedad tiene que pasar por este tránsito al debate, no de los sistemas económicos, que a lo mejor si hace falta hay que llegar ahí, si somos capaces, pero al menos si no hemos de pasar a las instituciones económicas. Ninguna institución sola puede resolver bien los problemas para crear una buena sociedad. Y esto creo que es un aprendizaje de mucho interés. Por lo tanto, las instituciones económicas son clave y por lo tanto podemos sacar como conclusión que la economía siempre ha sido economía política, o mejor dicho, economía ético-política, siempre. Por lo tanto, para buscar y saber cuál es la meta de la economía y de la empresa, que es una buena sociedad, lo que hemos de debatir siempre es cuál es la figura de política ético-política, de economía ético-política, que creemos y hemos de debatir con ese pluralismo que decía antes Adela, para una buena sociedad.